De nuevo, ahí están los integrantes del grupo 9, grupo 8, grupo 7, grupo 6, grupo 5, grupo 4, grupo 3, grupo 2 y finalmente el grupo 1. Bien, ok. Entonces ya vamos a dar inicio a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver los ensayos, en este caso el ensayo de corte directo, ¿de acuerdo? Y el ensayo de compresión no confinada. Ya, esos son los ensayos que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ya la siguiente semana veremos el ensayo triaxial, ¿no? Con eso estaríamos terminando pues la parte de resistencia al esfuerzo cortante, ¿ya? Ya hemos visto la parte del fundamento teórico, los conceptos que se requieren. También hemos definido la trayectoria de tensiones a través del diagrama PQ. Así que ahora sí vamos a ver cómo se determinan los parámetros de resistencia, empezando por el ensayo de corte directo. Ya, estos son básicamente los ensayos, el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión triaxial. Bueno, en la clase pasada les había comentado que además de esos dos ensayos, existe un tercer ensayo, que es el ensayo de, no sé si lo puse por acá, acá está, ¿no? El tercer ensayo es el ensayo de compresión no confinada, ¿no? Bueno, eso está dentro de los tres ensayos que normalmente se ejecutan para realizar o para conocer la resistencia al esfuerzo cortante. Bien, entonces empezamos con el ensayo corte directo. Bueno, este ensayo es uno de los ensayos más antiguos, es uno de los primeros ensayos, ¿de acuerdo? Tiene un principio bastante sencillo, pero requiere de que la muestra falle en un plano horizontal, ¿no? Esa es su principal característica del ensayo de corte directo. No solamente su principal característica, sino también su principal desventaja, ¿ya? Consiste en una caja metálica, que tiene dos partes, la parte inferior y la parte superior, ¿ok? Dentro de esta caja se coloca un suelo, puede ser una muestra alterada o inalterada, ¿de acuerdo? Pero la característica es que la muestra debe presentar partículas con tamaños máximos que corresponde a un sexto de la profundidad de la caja. ¿Ya? Esa es la característica, ¿ya? Usualmente en este ensayo se ensayan, valga la redundancia, partículas pequeñas, desde arenas, limos y arcillas. Ahora, ¿cuál es la característica? Primero se coloca la muestra sobre la caja, dentro de la caja, ¿ok? Y esta caja se coloca dentro de la máquina de corte directo. La máquina de corte directo tiene esta siguiente característica. La parte inferior permite un desplazamiento horizontal, ¿ok? Y la parte superior se mantiene fija. Esta parte no se mueve. Entonces, cuando ya se instala el equipo, la muestra en el equipo, se coloca el cabezal y a través de este cabezal se aplica una fuerza normal y se mantiene constante durante la ejecución del ensayo. Además, para medir el desplazamiento vertical, se coloca los transductores de desplazamiento. Este es un transductor de desplazamiento que tiene un sensor en esta parte. Este sensor es muy
Este sensor tiene un objetivo de registrar los cambios en el eje vertical, los desplazamientos en el eje vertical. Y lo mismo, en la parte inferior de la caja se aplica una fuerza tangencial, una fuerza T. Esta fuerza tangencial moviliza la caja generando el plano de corte. Y este plano de corte siempre será horizontal. Y además, en esta parte también hay un transductor de desplazamiento. Este transductor de desplazamiento permite hacer la lectura del desplazamiento horizontal durante el proceso de corte. Entonces, jóvenes, aquí se va a generar un área, el área transversal, que dicho sea de paso, esta área transversal va cambiando con el tiempo, ¿ok? Y me permite calcular un esfuerzo normal. Este esfuerzo normal será la fuerza normal entre el área de contacto. De la misma manera, puede calcularse el esfuerzo cortante, que viene a ser la fuerza cortante entre el área. Entonces, básicamente, el objetivo de realizar este ensayo es aplicar un cierto esfuerzo normal hasta inducir la ruptura. Y en la ruptura hay que registrar el esfuerzo cortante. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la característica de este ensayo. Aquí vemos justamente el aparato de corte directo. Este es el eje horizontal, aquí hay una celda de carga. Esta celda de carga permite tomar lectura de la fuerza tangencial. Aquí está el transductor de desplazamiento horizontal. Y también en el eje vertical vemos la celda de carga que permite monitorear la fuerza normal y el transductor vertical para medir los desplazamientos verticales. Entonces, básicamente, durante la ejecución del ensayo, se toman lectura de 4 aspectos, ¿no? Aquí lo voy a representar de forma gráfica, ¿ya? Lo siguiente. Entonces, durante el ensayo, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la muestra en la caja de corte. A ver. Esta es la muestra y esta es la caja de corte. Ya saben que la parte inferior se desplaza. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar nota de la fuerza normal y de la fuerza tangencial. ¿Ok? Y además de los desplazamientos, porque efectivamente, cuando se aplica la fuerza tangencial, lo que va a producirse es un corte. La muestra se va a desplazar hasta generar un corte. Entonces, aquí está la caja. Esta es la caja metálica. Quedaría de esa manera. Entonces, aquí vemos la aplicación de la fuerza normal que se mantiene constante, pero el esfuerzo cortante o la fuerza cortante va incrementando, ¿no? Entonces, aquí se genera el plano de falla. Esto viene a ser el plano de falla. ¿De acuerdo? Entonces, es importante medir este desplazamiento. Ese es el desplazamiento horizontal. Claro que durante el corte también va a haber variaciones de altura. Esas variaciones de altura es el desplazamiento vertical. ¿Ok? Entonces, las lecturas deben ser Fn, que es la fuerza normal. Dicho sea de paso, esto se mantiene constante durante todo el ensayo. Luego medimos la fuerza tangencial
que va incrementando hasta un máximo, ¿no? Hasta inducir la ruptura. Luego se mide el desplazamiento vertical y finalmente el desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, en la ruptura se calcula lo siguiente. En la falla o en la ruptura de la muestra se calcula el esfuerzo normal, que viene a ser la fuerza normal, que es constante, entre el área de contacto final. O sea, noten que durante el proceso de corte el área va a cambiar, ¿ok? Ya que el desplazamiento permite que el área, cada vez que se desplace la muestra inferior, el área transversal va cambiando, ¿no? Y de la misma manera se calcula el esfuerzo, que viene a ser la fuerza tangencial final entre el área de corte final. ¿Ok? Entonces el principal objetivo de este ensayo es justamente determinar estos valores. Si alguien quiere consultar, Sí, disculpe, ingeniero. ¿Se refiere al área final? ¿Se refiere donde dice ese área de plano de falla? ¿Ese sería el área final? claro, efectivamente, Sí, ¿no? porque si vemos en planta, ¿qué sucede en planta? Al inicio, el área es esta. Ese es el área inicial. Pero al final, ¿no ves que la muestra superior va a quedar fija, pero la muestra inferior se desplaza? Entonces, ¿cuál será el área final? Esta de acá. Y es muy sencillo calcularlo, ¿no? Tomando en cuenta los desplazamientos, ¿no? Entonces, si se desplaza delta de x, le resto, pues, ¿no? A esta arista inicial, si yo conozco esta longitud inicial, le resto delta de x. Y de esa manera puedo calcular esta longitud final. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo calcular el área final. Claro que para calcular los esfuerzos hay que usar el área final. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de este ensayo? Características. Bueno, las principales características son, primero, el plano de falla es horizontal. O sea, la muestra falla siempre en un plano horizontal. Lo que sucede es que el equipo está forzando a la muestra a que falle necesariamente en un plano horizontal. Lógicamente, eso ya es una alteración al comportamiento natural del suelo, porque si aplicamos un esfuerzo hasta inducir la ruptura, el suelo debe ser libre de desarrollar su propio plano de falla, que no necesariamente va a ser horizontal. Entonces, pues este equipo ya está forzando, digámoslo así, al suelo a que falle necesariamente por un plano horizontal. ¿Ok? Segunda característica, permite únicamente conocer los parámetros de resistencia.
en este caso, phi y c. O sea, este ensayo está diseñado exclusivamente para calcular phi y c. Nada más. No se puede conocer otras características del suelo. ¿Ok? Luego, se ensayan muestras con tamaño máximo menor o igual a 1/6 de su altura, donde h es la altura de la caja de corte. ¿De acuerdo? No se puede ensayar pues muestras con mayores, ¿no? Digamos, si tienes un suelo, tienes que saber cuál es el tamaño máximo del suelo. Claro que para ejecutar este ensayo previamente tienes que caracterizar el suelo y dentro de esa caracterización se realiza el análisis granulométrico por tamizado, ¿no? Entonces ahí vas a conocer el tamaño máximo del suelo. Entonces ese tamaño máximo debe ser 1/6 de la altura de la caja. Por eso es que generalmente se ensayan arenas y finos, ya que el equipo convencional presenta la caja de corte de 5 centímetros aproximadamente por 5 centímetros y una altura de 1 pulgada, que equivale a 2,54 centímetros. Entonces, evidentemente, el tamaño máximo debe ser la sexta parte de 2,54. Ahora, si pasamos esto a milímetros, esto sale 25,4 milímetros, ¿no? Entonces, notarán que las arenas son partículas menores a 2 milímetros, ¿cierto? Según el AASHTO y según el SUX, son menores a 4 milímetros. Entonces, puedes ensayar únicamente arenas y finos, o sea, apropiado para ensayar se limita a eso. Gravas no puedes ensayar con este equipo. Arenas y finos. Bueno, entre los finos ya saben que están los limos y las arcillas. Ojo, no se puede ejecutar ensayos en gravas. Sin embargo, también existen cajas con mayores dimensiones. Esos ya son equipos no convencionales. Cajas de corte con mayores dimensiones. Por ejemplo, de 40 centímetros por 40 centímetros. En el Perú hay una caja de 60 centímetros por 60 centímetros. ¿Ok? Pero estos equipos se dan equipos no convencionales, porque no es común. Ya, por ejemplo, en el SISMIT hay una caja de 60 por 60. Y en esta caja se pueden ensayar gravas porque ya tienen mayor tamaño. Ya, pero son equipos no convencionales, o sea, en el mercado no lo encuentras. Si quieres comprar un equipo, no vas a encontrar, tienes que implementarlo. Ya, el SISMIT, la UNI, ha implementado este equipo, ha fabricado este equipo, basándose en el principio teórico del ensayo de corte directo. ¿Ya? Pero si quieres comprar
no vas a encontrar, pues, ¿no? Lo que sí vas a encontrar son los equipos convencionales. ¿Ya? Usted puede buscar en Google equipo de corte directo, te va a salir un equipo convencional. ¿Ya? Eso es lo más, mejor dicho, lo que se comercializa, ¿no? Ahora, si quieres equipos de mayores dimensiones, esto sí tienes que fabricarlo. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Listo. Bien. Bueno, justamente aquí están las características. Bueno, rápidamente voy a hacer lectura. Es el más antiguo y es el más simple para determinar los parámetros de resistencia. Los cuerpos de prueba pueden tener forma circular o cuadradas. Los equipos más sencillos tienen formas cuadradas, ¿ya? Los convencionales pueden ser de 51 milímetros por 51 milímetros aproximadamente. Esto, ojo, que no es exacto. Estas medidas no son exactas, siempre hay un rango de error. Por eso yo en la PPT anterior estoy aproximando ya a 5 milímetros. También se puede encontrar de 10 por 10, ¿no? Pero el espesor de 25 milímetros, o sea, 1 pulgada. Este ensayo predetermina el plano de falla horizontal, las fuerzas normales aplicadas de forma constante en la parte superior de la caja metálica y luego se aplica un corte, ¿no? Este corte va incrementando hasta inducir la falla. Dependiendo del equipo, hay dos tipos de controlar los desplazamientos, ¿ok? Los equipos se clasifican de dos, el ensayo de carga controlada. En este caso, la fuerza tangencial se da incrementando en incrementos iguales. Y el otro equipo es el ensayo de deformación controlada. En este caso se va aplicando esfuerzo cortante, pero en tasa de deformación controlada. Bueno, ya eso son naturaleza propio del equipamiento. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se debe interpretar? Claro está que, por ejemplo, colocamos la muestra dentro de la caja de corte. Por ejemplo, aquí vemos una arena, ¿ok? Esa es la caja de corte. Y usualmente el ensayo se ejecuta en la condición más desfavorable del suelo. Y esa condición más desfavorable del suelo es una condición saturada. Por lo tanto, en la caja externa se llena con agua, ¿ya? Para garantizar la condición más desfavorable del suelo. Entonces aquí aplicamos la fuerza, colocamos un sensor de desplazamiento vertical, aplicamos una fuerza tangencial, colocamos un sensor de desplazamiento horizontal y tomamos lectura. Y usualmente se presentan dos gráficos, ¿ok? El primer gráfico es el desplazamiento horizontal versus el esfuerzo cortante. El segundo gráfico es desplazamiento horizontal versus desplazamiento vertical. Entonces lo que vamos a observar es estas dos curvas. En el primer gráfico vamos a observar una curva que va incrementando. Lógicamente que el esfuerzo cortante va incrementando progresivamente hasta llegar a la ruptura. ¿Ok? Y en la ruptura, la resistencia o el esfuerzo cortante ya no se puede aplicar más, sino más bien disminuye hasta una asíntota. ¿Ok? Y básicamente ese es el comportamiento de las arenas densas o arcillas preconsolidadas. Pero ¿qué pasa si usted ensaya una arena suelta o una arcilla de baja densidad? Entonces las arcillas o de forma general los suelos de baja densidad no van a tener una resistencia pico, sino más bien van a tener una resistencia residual. Entonces a esta parte asintótica se la llama resistencia residual, porque si trazamos un eje horizontal, aquí tendré un cortante. Ese cortante vendría a ser la resistencia residual. Pero si a partir de este punto máximo trazo una línea hasta cortar el eje vertical, acá tendré otra cortante.
esa cortante se denomina la cortante pico. Ahí está, ¿de acuerdo? Ojo, que no todos los suelos tienen resistencia pico. La resistencia pico está asociada únicamente a los suelos densos. Por ejemplo, las arenas densas y las arcillas preconsolidadas. ¿Ok? Pero todos los suelos tienen resistencia residual, ya sea un suelo suelto o un suelo denso. Va a presentar resistencia residual. Entonces es importante identificar la naturaleza del suelo en función a estas curvas. ¿Ok? Ahora, en el otro esquema, o sea, cuando usted grafica el desplazamiento horizontal versus el desplazamiento vertical, también hay dos grupos de suelo cuyo comportamiento es muy marcado. Los suelos de baja densidad tienen una característica de compresión. O sea, durante la ejecución del ensayo, la muestra se va a comprimir. Esa es la característica de los suelos de baja densidad. Pero, ¿qué sucede con los suelos densos? Los suelos densos hasta cierto punto se van a comprimir, luego empiezan a dilatarse. Y justamente esta dilatación se da debido a la superposición de partículas. O sea, en otras palabras, durante la ejecución del corte, digamos este es el suelo, esta es la muestra, ya saben que está conformado por un conjunto de partículas, ¿no? A propósito, voy a graficarlo de esta manera para que ustedes puedan visualizar de diferentes tamaños, etcétera, de diferentes formas. Entonces, jóvenes, cuando se produce el corte, el plano, pese a que habíamos mencionado que el plano va a ser horizontal, sin embargo, ese plano no es estrictamente un plano. Ya, ahora les voy a explicar. Digamos, esas son las partículas sólidas. ¿Ok? Digamos, aplicamos una fuerza tangencial. Entonces, esta parte se mantiene fija. No se mueve. Ahí está. Esas son las condiciones de contorno. No se mueven, ¿no? Pero la parte inferior sí se mueve. Ahí están los rodillos que permiten el desplazamiento. Entonces se va a inducir el corte. Pero el corte no es exactamente un plano horizontal, porque la partícula no se rompe. Lo que se genera en realidad es un plano que se da por el contacto de las partículas. Este es el plano de falla en realidad. Entonces noten, jóvenes, si el suelo es muy denso, las partículas se van a superponer. Por ejemplo, esta partícula al aplicarse un corte se va a superponer y esa superposición lo que va a causar es una dilatación. Entonces la muestra va a incrementar su volumen. Claro, eso ocurre cuando el suelo es denso. Pero ¿qué sucede cuando el suelo es blando? Cuando tiene muy baja densidad. En ese caso sí se va a comprimir. Entonces por acá diré lo siguiente. Los suelos densos, o mejor dicho, empezamos. Los suelos de baja densidad se comprimen durante el ensayo. Esto es importante saberlo, ¿ya, jóvenes? Y los suelos densos se dilatan durante el ensayo por la superposición de partículas. Entonces, si
si analizamos las curvas, y bueno, ya habíamos mencionado, pero igual lo voy a graficar acá. ¿Ya? Si analizamos estas curvas, justamente vamos a tener ese comportamiento, ¿no? Entonces aquí voy a mostrar las dos gráficas. Esa es la gráfica 1 y la gráfica 2. Noten, jóvenes, que siempre las lecturas deben ser estas 4. Y con esas 4 vamos a representar el desplazamiento horizontal versus el cortante y el desplazamiento horizontal versus el desplazamiento vertical. Entonces, básicamente, un suelo de baja densidad tiene este comportamiento. Alcanza una resistencia residual. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando graficamos los desplazamientos horizontales versus los desplazamientos verticales? Desarrolla esta curva. En la zona de compresión. Bueno, esto es negativo. Esta es la parte positiva. Aquí colocaré compresión. No puedo escribir, pero y más abajito o así, ¿ya? Compresión. Y esta parte es dilatación. Creo que he escrito mal acá. Dilatación. ¿Ok? Dilatación significa que la muestra se está dilatando, incrementa su volumen, ¿ya? Entonces esa es la característica del suelo, suelos de baja densidad. Igual acá. Suelos de baja densidad. Ahora, los suelos densos, ¿cómo se comportan? Los suelos densos se comportan de esta manera. Alcanzan una resistencia pico y luego decaen hasta alcanzar la resistencia residual. Entonces aquí tendremos la resistencia pico. Pero ¿qué sucede en el comportamiento de desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical? En un momento se comprimen, ¿ok? Y luego se dilatan. Y justamente este cambio de curvatura se da cuando llega a este punto máximo. Entonces, esa es la característica de los suelos densos. ¿Ok? Entonces, si eso está claro, me confirman, jóvenes, si hay preguntas. Todo claro, ingeniero. ¿Ok? Ojo, jóvenes, esta parte conceptual hay que conocerlo. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, estamos haciendo mucha teoría. Sí, pues el curso es teórico. Bueno, en realidad la mecánica de suelos es muy teórica. ¿Ya? Y bueno, si se trata de resolver ejercicios, más adelante vamos a ver, porque ya la siguiente semana voy a resolver ejercicios. Entonces, más adelante vamos a ver, pues, que los ejercicios son muy sencillos. Si es que usted conoce la parte teórica. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, jóvenes, usualmente se ensayan tres muestras. Ya les había explicado por qué, ¿no? Entonces, claro, se ensayan 3 muestras con diferentes fuerzas normales. Por ejemplo, ensayo la primera muestra hasta inducir el corte y genero una curva.
Entonces esta curva se da debido a la aplicación de un esfuerzo normal, porque esta fuerza 1 se mantiene constante durante la ejecución del ensayo. Y hago otra muestra, otro ensayo, pero aplico otra fuerza normal, porque si aplico la misma fuerza normal tendré la misma curva, ¿no? Entonces la idea es tener otra curva. Entonces aplico otra fuerza, F2. Inducimos al corte y tengo otra curva. Y así, para el tercer ensayo, tengo 3 curvas, ¿ok? En esas 3 curvas identifico la resistencia. ¿Y quién viene a ser la resistencia? Pues simplemente el valor máximo de las curvas en el eje vertical. Esa es la resistencia del suelo para cada uno de estos esfuerzos normales. Por ejemplo, tendré tau 1, tau 2, tau 3. En este caso, esa es la resistencia pico, porque observe, este suelo tiene un comportamiento de esta naturaleza, ¿no? Tiene una resistencia pico y tiene una resistencia residual. Así también, en algunos suelos puedo identificar los dos tipos de resistencia. Pero en los suelos blandos, en los suelos de baja densidad, solamente voy a poder identificar la resistencia residual. Entonces aquí noten que puedo identificar, por ejemplo, sigma 1 con tau 1. Luego, sigma 2 con la cortante 2. Luego, sigma 3 con la cortante 3. Y ahora, estos 3 puntos lo puedo ubicar, lo puedo graficar en el plano cartesiano, esfuerzo normal cortante. Esa es la idea. Entonces, una vez identificados esos 3 puntos, graficamos acá. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Y luego, ¿qué hacemos? Trazamos una línea. Esta línea, teóricamente, debería pasar por los 3 puntos, pero en la práctica no ocurre eso. En la práctica lo que ocurre es que difícilmente coincida por los 3 puntos. O sea, estos 3 puntos no necesariamente van a ser colineales. En este caso sí es colineal porque es teórico. Entonces este punto, esos 3 puntos me define una recta y esa recta es la envoltoria de ruptura. Esta viene a ser la envoltoria de ruptura de Mohr-Coulomb. O sea, la inclinación es el ángulo de fricción y el desfase es la cohesión. ¿Ok? Bueno, esta curva puede ser con la resistencia residual o también puede ser con la resistencia pico. Entonces, pues, posiblemente en un suelo denso vas a identificar 2 envoltorias de ruptura, ¿ya? Pero bueno, en el diseño, eso voy a colocarlo acá. Acá voy a colocar como una nota. Tau sub P es la resistencia pico. Y tau sub R es la resistencia residual. Ahora la pregunta es, bueno, profesor, si yo tengo un suelo denso y sabré que tengo 2 resistencias, la resistencia residual y la resistencia pico, ¿con cuál de ellos diseño? ¿Con cuál creen? Por eso voy a colocar la nota acá. Nota. En el diseño, se utiliza o se acostumbra utilizar la resistencia residual. ¿De acuerdo? Difícilmente uno diseña con la resistencia pico. Claro, alguien dirá, pero profesor, si yo diseño con la resistencia pico,
Estoy asumiendo que el suelo es muy resistente, claro, sí. Y eso sería lo correcto. Pero en el proceso constructivo, en las excavaciones, hay mucha probabilidad de que el suelo se altere. Y al alterarse, la densidad va a bajar, pues. Entonces, si usted diseña con este valor y durante el proceso de excavación el suelo se altera, entonces la resistencia en realidad va a bajar del suelo. Pero estás diseñando con esto. Entonces, lo más conveniente es considerar la peor condición de ese suelo. Y la peor condición es cuando se encuentre suelto. Claro, al momento de usar la resistencia residual, lo que estás haciendo es ser conservador. Quizá vas a dimensionar un poco más las estructuras, ¿no? Pero ya estás en el rango seguro. Es por eso que se opta la resistencia residual. ¿De acuerdo? Entonces, les había mencionado que un suelo presenta difícilmente resultados. A ver, nuevamente acá para que quede claro eso. Ya está. Entonces, durante la ejecución del ensayo, aquí voy a representar la deformación o desplazamiento horizontal y el esfuerzo portante, ¿no? Entonces, en la muestra 1 vamos a tener una curva de este tipo para la aplicación de un esfuerzo 1. En la muestra 2, para la aplicación del esfuerzo 2. Y en la muestra 3, para la aplicación del esfuerzo 3. Pregunto, jóvenes, ¿qué tipo de suelo estaría ensayando? ¿Un suelo denso o un suelo de baja densidad? Viendo esta gráfica. Comparen con el caso anterior, con este caso. A ver, ¿qué tipo de suelo tendría este resultado? Por ahí están usando el chat. Muy bien, Kane, claro, exactamente. Sergio también dice, es un suelo de baja densidad, exactamente, porque no tiene resistencia pico. O sea, no tiene esta subida y una caída, ¿no? Esa es la resistencia pico. ¿De acuerdo? Entonces, en función a la curva, yo puedo saber qué tipo de suelo estoy ensayando. En este caso es un suelo de baja densidad. Seguramente es una arena de baja densidad, una arena suelta. Entonces, identifico el esfuerzo cortante acá. Cortante 1. Lo mismo para la cortante 2. Cortante 2. Y la cortante 3. Más o menos por acá está. La cortante 3. Y luego con esos tres valores nos vamos al plano cartesiano y graficamos. Ya voy a graficar lo más real posible. Al graficar, claro que ya lo vamos a graficar en el plano esfuerzo cortante. Entonces ubicaré el primer punto. Esfuerzo normal 1, cortante 1. Digamos, la intersección de ese punto está por acá. Luego, esfuerzo normal 2 y, digamos, cortante 2 por acá. Lo grafico.
El punto está por acá. Digamos el tercero, cortante, esfuerzo normal 3 y cortante por acá. Si se dan cuenta, estos tres puntos no son colineales. No es como el caso teórico, ¿no? Acá, profe, acá sí son colineales. Chévere, ¿no? Trazo una recta, listo. Pero acá no. Ojo, los suelos reales son así, ¿eh? Entonces ahí la pregunta es, entonces, ¿cómo trazo la envoltoria de ruptura? La envoltoria de ruptura se debe trazar utilizando el ajuste de mínimos cuadrados. Bueno, ustedes son expertos en ello. ¿Ok? Se realiza, esta vendría a ser la envoltoria de ruptura, cuya inclinación finalmente es phi y este desfase es la cohesión. Entonces, para obtener la envoltoria de ruptura se realiza un ajuste de mínimos cuadrados para definir la envoltoria de ruptura. Se realiza un ajuste de mínimos cuadrados. Bueno, esto ahora en la actualidad es muy sencillo, ¿no? Es más, ustedes ya no saben cómo hacer un ajuste de mínimos cuadrados porque usan herramientas, ¿no? En este caso, Excel. El Excel te lo arroja directamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero deben ser capaces de hacer un ajuste de mínimos cuadrados, ¿ya? Si no se acuerdan, hay que recordarlo. Hay que revisarlo. Por ejemplo, digamos tengo, así aleatoriamente, hice el ensayo y tengo por acá el esfuerzo normal y la cortante. ¿Ya? ¿Cómo se hace el ajuste de mínimos cuadrados? Es muy sencillo. Ahí pueden ver el Excel, ¿no? Digamos, apliqué 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Bueno, 4 kilos el otro. Aquí obtuve, por decir, 0.57, 1.45 y 3.85. ¿Ya? Esos son los valores que obtuve en el análisis de los resultados de corte directo. Entonces, ¿qué hago? Lo grafico. Inserto con puntos y lo graficamos. En el eje de abscisas, el esfuerzo normal. Y en el eje de ordenadas, el esfuerzo cortante. Ahí está. Digamos, estos son los puntos. Noten, no son colineales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente al Excel le digo, oye, preséntame la ecuación, pues. Agregar línea de tendencia. Entonces el Excel internamente hace un ajuste de mínimos cuadrados. Entonces acá presento y la ecuación, ¿no? ¿Ok? Si gustan leer. Y de esa manera ya tengo la ecuación de esta recta. Entonces esta ecuación también tiene la forma, ya lo voy a editar. Esto es el esfuerzo cortante. Esta vendría a ser la cohesión y esto viene a ser la tangente. Bueno, el esfuerzo normal, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la forma del criterio de ruptura de Mohr-Coulomb. Ahí está. Claro, esto no debería ser negativo porque acá estoy colocando datos tentativos, ¿no?
debería ser positivo, porque la cohesión siempre es positiva. A ver, voy a incrementarlo. Voy a forzarlo en todo caso. Acá quizá incremente un poco más. Ya ahí está. Todavía no se hace negativo. Bueno, seguramente eso ya cambió. Porque como lo he editado. Entonces, así es como bueno, en la actualidad pues se utiliza la herramienta para calcular o para encontrar los parámetros de resistencia, ¿no? Entonces ahora sí, esta es la cortante y este es el esfuerzo normal. Ahí está. Entonces, esta ecuación tiene la siguiente forma. Tiene la forma de la cortante es igual a una constante más un esfuerzo normal por la tangente de phi. Tiene esa forma, si se dan cuenta. Ahí está, la cortante es igual a la cohesión más la tangente de phi por el esfuerzo normal. Entonces, esa es la forma de cómo se deduce la ecuación del envoltorio de ruptura a través del ensayo de corte directo. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? Ok, bien. Entonces ahora voy a plantear un ejemplo. ¿Ya? A ver, un momentito. Deje de compartir, ¿no? Ya digamos. Ejemplo. Un ejemplo de aplicación porque todos los ejemplos de este tema son de esta naturaleza. Ejemplo. Se realizó el ensayo de corte directo en una arena. En una muestra de arena. Digamos una arena SC. Ya ustedes conocen qué tipo de arena es, ¿no? Es una arena arcillosa, ¿no? Obteniéndose los siguientes resultados. Por un lado, bueno, acá voy a colocar el ensayo o el espécimen, porque se ejecuta mínimamente dos, bueno, tres en realidad. Acá voy a usar dos nada más, ¿ya? Espécimen 1 y 2. Luego el esfuerzo normal aplicado, digamos en kilogramos, centímetro cuadrado, y el esfuerzo cortante en kilogramos, centímetro cuadrado. Entonces ahí está. En el espécimen 1, digamos, he aplicado 1 kilo y obtuve 0.9 de esfuerzo cortante residual, ¿ok? En la ruptura. En el espécimen 2 apliqué, digamos, 4 y obtuve 3.4
de esfuerzo cortante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular los parámetros de resistencia? Justamente vamos a ver, calcular los parámetros de resistencia. De la arena. ¿Ya? Vamos a calcular los parámetros de resistencia. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Solución. Lo que tengo que hacer acá es graficarlo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a graficar estos esfuerzos. Entonces, en el eje horizontal, el esfuerzo normal, en kilogramos, centímetro cuadrado, y en el eje, la cortante, también en kilogramos. Bueno, por un tema de espacio, acá lo voy a colocar, kilogramos, centímetro cuadrado. Entonces, graficamos. Bueno, esto que sea 1, 0.9 será por acá más o menos. 1, 2, 3, 4. Y 3.4, 1, 2, 3, más o menos por acá. 3.4. Ya tengo definidas los dos puntos. Y como solo tengo definidos dos puntos, la envoltoria de ruptura tiene que pasar por esos dos puntos. Entonces, ¿qué hago? Trazo una recta, ¿no? Trazamos una recta que justo pase por esos dos puntos. Y no sé si pasará por el 0. Posiblemente. Bueno, eso tengo que calcularlo, ¿no? Bueno, esa vendría a ser la envoltoria de ruptura. ¿Ok? Esta es la envoltoria de ruptura. Cuya inclinación es phi. Y si hay un desfase, sería la cohesión. Entonces, ¿cómo calculo la inclinación? Para ello uso este triangulito. Entonces diré, tangente de phi será igual a ¿qué? Este segmento es la variación del esfuerzo cortante. Y ese segmento es la variación del esfuerzo normal. Entonces hago eso, ¿no? Variación del esfuerzo cortante entre la variación del esfuerzo normal. O sea, 3.4 menos 0.9 entre 4 menos 1. Y ahí obtengo phi. A ver, ¿cuánto sale phi? Calculen. Sería arco tangente de 3.4 menos 0.9 entre 4 menos 1, que vale 3, ¿no? ¿Cuánto sale phi? 39.8. 39.8 grados sexagesimales. ¿Ok? Ya encontré phi. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la cohesión? Para ello uso la envoltoria de ruptura, que tiene esta ecuación. Entonces, por ejemplo, en el ensayo 1 o en el espécimen 1, ¿cuánto vale la cortante? Vale 0.9, ¿no? Eso va a ser a la cohesión más el esfuerzo normal del espécimen 1, vale 1. Y la tangente es esta diferencia, ¿no? Si gustan, nuevamente puedo usar la tangente así, 39.8. O si gustan, puedo reemplazar este de acá, da lo mismo. Y allí despejo C. 0.9 menos 1 por la tangente de 39.8.
¿Cuánto sería la cohesión? 0.07 ya. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Finalmente, la ecuación de la envoltoria de ruptura está dada por la siguiente expresión. 0.07 más el esfuerzo normal por la tangente de 39.8 grados. Y este resultado estará en kilogramos centímetro cuadrado. Eso sería la ecuación de la envolvente de ruptura o envoltoria de ruptura. Así se determina, jóvenes. Y los parámetros de resistencia, en este caso, son phi 39.8 y la cohesión, bueno, aquí voy a colocar la cohesión 0.07 kilogramos centímetro cuadrado. Así son los problemas de este tema, al menos del ensayo de corte directo. Así únicamente. No son más complejos, porque los ensayos se analizan de esta manera. ¿Queda claro? Sí queda claro, ingeniero. Está claro. Ok, bien. Ahora vamos a ver otro ensayo, ¿ya? El ensayo de compresión no confinada. Ahí luego les comparto estos apuntes, que es complemento a los PPTs. ¿Ya? Entonces, este es el primer ensayo. Bueno, en todo caso lo llamo A. Y ahora B. Ensayo de compresión no confinada. Segundo ensayo. A este ensayo también se le llama ensayo de compresión simple. También llamado ensayo de compresión simple. ¿Ok? En este ensayo lo que se realiza es lo siguiente. Las muestras son cilíndricas. Ya no son cuadradas o cúbicas como en el ensayo de corte directo, sino más bien se ensayan muestras cilíndricas. ¿Ya? Ahí está la muestra cilíndrica, en el cual se aplica un esfuerzo desviador hasta inducir la ruptura. Se aplica el esfuerzo desviador axialmente. Entonces, las características son las siguientes. Características. Se ensayan muestras cilíndricas. Se ensayan muestras preferentemente inalteradas, cilíndricas, ¿ya? Y básicamente este ensayo requiere que la muestra sea cohesiva, o sea, se utiliza en muestras en suelos de forma general,
suelos cohesivos, saturados preferentemente. Esa es la naturaleza del suelo que debas usar. Por ejemplo, arena, limos y arcillas. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué es necesario que el suelo sea cohesivo? Es necesario que el suelo sea cohesivo ya que esta probeta o este espécimen no tiene ninguna membrana que proteja las paredes verticales. Es como decir, bueno, ustedes han ensayado probetas de concreto, ¿no? A cargas axiales, ¿verdad? Es el mismo ensayo, pero realizado en suelo. Por lo tanto, para que durante la ejecución del ensayo las paredes verticales se mantengan verticales, tiene que ser un suelo cohesivo. No puedes ensayar gravas, no puedes ensayar arenas, porque las gravas se van a desprender durante la ejecución del ensayo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El ensayo o la aplicación del esfuerzo desviador, porque delta sigma, ya saben, es el esfuerzo desviador. Este es el esfuerzo desviador. La aplicación del esfuerzo desviador se realiza de forma rápida. Para evitar que el agua de poros fluya. ¿Ok? Tenemos que evitar que dentro, como la muestra está saturada, esta es una muestra saturada, entonces cuando aplicas un esfuerzo, internamente se va a generar una poropresión, al cual se llama exceso de presión de poros. Este exceso de presión de poros se debe evitar, o sea, se debe evitar la disipación del exceso de poros. En otras palabras, se debe evitar la disipación del exceso de presión de poros. Delta U. Es por ello que se aplica de forma rápida. ¿Está claro eso, jóvenes? Aquí me faltó la C. Ahora, otra característica. Este ensayo permite conocer o determinar la resistencia no drenada. Ya entenderán por qué el término no drenado, ¿no? No drenado porque se evita que el agua fluya, o sea, no drena. Y esta resistencia no drenada usualmente se le asigna la letra Cu, también la letra Su o también la letra Q sub U. En realidad son iguales. Entonces coloco acá los tres parámetros porque en diferentes libros, en algunos puede ser Cu, en otros Su, en otros Qu, pero ya saben que esa es la resistencia no drenada del suelo. Mucho cuidado acá,
no se permite, o sea, este ensayo no permite calcular o conocer los parámetros de resistencia. Este ensayo no permite conocer los parámetros de resistencia. O sea, C y Φ. No se puede conocer C y Φ. Directamente conocemos la resistencia. O sea, lo que nos permite calcular el ensayo es este parámetro. O sea, el total, la sumatoria, como un número. No separadamente. ¿Ya? Eso es lo que indica. Y por último, este ensayo permite conocer el comportamiento esfuerzo de formación. Uniaxial del suelo. Esto quizá es la parte más importante de este ensayo. Ya voy a ir subrayando la parte más importante. Esa es la parte más importante y estas dos. Claro, para ello el suelo debe estar saturado. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿cómo se ejecuta? Pues es muy sencillo. Es un ensayo muy rápido. Usualmente demora entre 5 a 10 minutos. Y ahora usted dirá, bueno, profe, 10 minutos no es rápido, ¿no? Rápido pensé que era 1 segundo, 2 segundos. No, pues no. Es rápido en comparación a los demás ensayos. Por ejemplo, un ensayo de corte directo puede tomar tiempo. Puede 1, 2 horas. ¿Ok? Un ensayo triaxial puede tomar incluso hasta meses. Puede pasar 4 o 5 semanas un ensayo. En un espécimen, imagínense en los 3 especímenes. ¿Ok? Entonces, comparando con esos tiempos, el ensayo de compresión no confinada es un ensayo muy rápido, 10 minutos a lo más. Es como si colocaras una probeta de concreto en la prensa, ¿no? Eso no te toma mucho tiempo, ¿no? Claro, preparar la muestra es la que invierte más tiempo, pero la ejecución en sí del ensayo es rápido. ¿Ok? Entonces, durante la ejecución del ensayo, se obtiene, ¿qué datos? Los datos del ensayo. Los datos que se obtiene, o las lecturas, ¿no? Más que datos, lecturas durante el ensayo. ¿Cuáles son las lecturas? Primero, el esfuerzo desviador. Esto es incremental. Va incrementando desde 0 hasta un esfuerzo final que produce la ruptura. Ahí se va a dar pues la falla, ¿no? Un plano de falla. ¿Ok? Luego, otra lectura son la deformación axial. Deformación axial. O sea, nuevamente aquí vamos a ver lo siguiente. Tengo la muestra cilíndrica. Al inicio,
Ahí está. Al inicio no hay esfuerzo desviador. O sea, el esfuerzo acá voy a colocar inicio. Hay un esfuerzo desviador igual a 0, ¿no? No hay prácticamente ninguna carga. Y al final, ¿qué sucede con la muestra? Lo que sucede es lo siguiente. La muestra se va, vamos a hacerlo así, se va a comprimir y a la vez ensanchar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esa compresión es la deformación axial. Vamos a colocarlo transparente. Eso se entiende, ¿no? Entonces, al final, cuando aplicas un esfuerzo desviador hasta la ruptura, lo que sucede con la muestra es que se deforma axialmente. Hay una variación, pero además hay un ensanchamiento. Y además hay un plano de falla. Ese es el plano de falla. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo calculo la deformación axial? La deformación axial vendría a ser la variación de altura respecto de la altura inicial. Esta es la altura inicial. Entonces, esta vendría a ser la altura final. Entonces hago una diferencia de alturas y tengo la deformación axial. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos datos lo puedo representar gráficamente. A ver, ¿dónde están mis gráficas? Están por acá, los ejes. Solo quiero los ejes. Eso lo vamos a representar gráficamente. De esta manera. Deformación axial. Si usted quiere delta, entre el esfuerzo desviador. Y vas a obtener una curva de esta naturaleza. Hasta la ruptura, ¿no? En la ruptura, obviamente, tienes el esfuerzo desviador máximo. Aquí está el esfuerzo desviador máximo en la ruptura. Entonces, por ejemplo, en la zona elástica, puedo calcular el módulo elástico. Eso me permite este ensayo. O sea, en la zona elástica puedo trazar una tangente, ¿de acuerdo? Y determinar el módulo elástico. Entonces, la tangente de esta recta es el módulo elástico. Por eso subrayaba acá. ¿Ok? Entonces aquí puedo, bueno, voy a trazar una recta Esto viene a ser la variación del esfuerzo desviador y esto viene a ser la variación de la deformación axial. Entonces el módulo elástico es la relación de ellos dos. O sea, la tangente de esa recta, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los resultados. Bueno, esta viene a ser la curva esfuerzo deformación axial.
¿Ok? Además, se pueden colocar dispositivos o sensores de desplazamiento o deformación lateral. Por ejemplo, si colocas un dispositivo que tiene esta naturaleza, estos se llaman los strain gauge, o sea, medidor de deformación, traducido en español, son como unos chips de celulares. Entonces, este strain gauge lo que va a medirme es la deformación radial. Si quiero calcular la deformación radial, puedo determinar el coeficiente Poisson, ¿no? Ustedes lo conocen, creo que así. Coeficiente de Poisson. ¿Cómo lo calculo? Pues como menos la deformación radial sobre la deformación axial. ¿Ya? Ojo que la deformación radial se obtiene colocando los strain gauge en la muestra, en las paredes laterales de la muestra, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es interesante este ensayo. Es un ensayo muy sencillo de ejecutar, pero imagínense toda la información que me permite conocer. Ahora dirán, ya está bien, conozco la curva de esfuerzo de deformación, pero ¿cómo calculo la resistencia no drenada? Entonces, para ello vamos a utilizar el estado plano de tensiones. ¿Ya? En la ruptura, ya en la falla, analizando únicamente en la falla, aquí está el estado plano de tensiones de esa muestra. Tengo el esfuerzo desviador final. Acá está. Ojo, no se aplican cortantes y no hay esfuerzo horizontal. Por eso se llama no confinado, porque no confinas. No hay esfuerzo horizontal. Entonces este plano será el plano A, este plano el plano B. Las coordenadas de A, ¿cuántos serán? Será delta sigma F, 0, y las coordenadas de B, 0, 0. Y graficamos en el plano, pues, ¿no? A ver qué saldrá. Por eso es importante el círculo de Mohr, ¿no? Tiene mucha importancia ese método, les decía en un principio. Ese método es muy importante, porque todos los ensayos se analizan de esta manera. Entonces aquí coloco el esfuerzo normal y la cortante. Así que ubicamos, el punto B está acá, 0, 0 está ahí, y el punto A estará por acá. Esto es el esfuerzo desviador en la ruptura. Ahí está. Y con ello, notarán que el polo se encontrará, a ver dónde se encuentra el polo. Acá, ¿no? ¿Cierto? Nos tracen una recta horizontal a partir de A, esto es A. Tracen una recta vertical a partir de B, el polo es la intersección, justamente en el origen. Y con ello trazo una circunferencia. Trazamos la circunferencia. Solo voy a trazar la parte superior de la circunferencia. No es necesario trazarla todas.
ahí está la circunferencia, que representa el estado de tensiones. Ahí está. Esa es la circunferencia. Y la resistencia no drenada será este valor. Este valor es la resistencia no drenada. Entonces, como verán, esta resistencia no drenada, que también puede ser SU o Q sub U, es la mitad del esfuerzo desviador. Es el radio, pues, ¿no? Ahí está. Así es como se calcula la resistencia no drenada del suelo. Ojo, esto no es la cohesión, ¿ah? Sino es la resistencia no drenada. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta recta es una recta horizontal. Da la apariencia de que sea la envolvente de ruptura, pero horizontal. Pero no es, ¿ah? No vayan a pensar que es la envolvente de ruptura horizontal, no es. Tiene otro comportamiento y otra denominación, por eso se le llama resistencia no drenada. Claro, la inclinación de esta recta es horizontal, pero esa inclinación está asociada a un phi, pero no es el phi del suelo, sino se le conoce como phi no drenado. ¿Ya? Acá voy a colocar nuevamente resistencia no drenada. Phi sub u es el ángulo de fricción no drenado, que son diferentes a estos de acá. Son diferentes, ¿ah? No vayan a confundir. Y ahora ustedes dirán, ¿pero por qué no drenado? Porque no se permite que el agua salga. Entonces el comportamiento es diferente. Ahora, si usted aplica una carga muy lentamente, de tal manera que el agua salga, es como si estuvieras exprimiendo, ahí sí vas a obtener phi y C. Pero en este caso, como aplicas rápidamente, el agua, la presión de poros se incrementa y el agua hace que la muestra falle. Entonces ahí los parámetros son diferentes. ¿Ok? ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Bien. Bueno, me quedan... Siempre es la mitad. Sí, se analiza solamente la mitad del círculo, porque recuerden, el círculo se refleja respecto al eje horizontal. ¿Ya? Entonces, se acostumbra a analizar únicamente la parte superior. O sea, todo lo que pasa en la parte superior también pasa en la otra parte de la circunferencia. ¿Ya? A partir de hoy en adelante solo voy a analizar la parte superior de la circunferencia. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí estoy guardando los apuntes. Estos apuntes son complementarios a al PPT. ¿Ya? En el PPT está ello. ¿Ok? Ya nos falta únicamente el ensayo de compresión triaxial. Esto lo hago el lunes. Es amplio, es un poquito extenso. ¿Ya? Entonces el lunes lo hago y el siguiente jueves ya resolvemos puro ejercicios. 2 o 3 ejercicios del tema. Con eso estaría finalizando esta parte, este tema, ¿no? Este primer capítulo. Ahora, en el PPT, en esta parte está el ensayo de compresión no confinada. Ahora, yo lo anticipé por el tema de tiempo.
Ya, justamente ahí está, las características del ensayo, este es el esquema. Noten ahí. Ahí está. Es un ensayo tipo no consolidado no drenado, o sea, no se permite el drenado, se realiza en suelos cohesivos, saturados, no hay esfuerzo de confinamiento, o sea, sigma 3 es 0. Aquí vemos la muestra de suelo. Este es el equipo, la prensa de compresión no confinada. Este anillo metálico es la celda de carga y hay un sensor, este de acá, para medir la deformación de la muestra durante la ejecución del ensayo. ¿Ok? Entonces, la carga, el esfuerzo desviador se aplica a través de este eje vertical y el anillo de carga hace la lectura de la aplicación de ese esfuerzo. ¿Ok? Entonces, se induce el esfuerzo axial hasta la ruptura. Este sensor va registrando la deformación o la variación de altura, ¿no?, que nos permite calcular la deformación axial. Adicionalmente, se le puede colocar en las paredes laterales los strain gauge. ¿Ya? Los strain gauge son sensores de desplazamiento. Como les decía, son muy parecidos a los chips de celulares. ¿Ok? Claro, en Perú no lo fabrican, eso hay que importarlo desde Japón. Los japoneses fabrican, los brasileños también. Se importa por docenas, ¿no? No está tan caro, ¿ok? Y se coloca, ¿no? Si quieres conocer la deformación radial. Entonces, la resistencia no drenada viene a ser el esfuerzo desviador, en este caso sigma 1, que es el esfuerzo desviador entre 2. Ahí está, ¿no? Esa es la circunferencia de Mohr. Yo solamente estoy analizando la parte superior. Y la envolvente de ruptura va a ser una horizontal cuya pendiente, ojo, no es phi, sino se le llama ángulo de fricción no drenado. Y este valor, que viene a ser igual al radio de la circunferencia o la mitad del diámetro, viene a ser la resistencia no drenada. ¿Ok? Ya como un dato adicional acá, por ejemplo, se ve la muestra ensayada. Justamente observan, la muestra se deforma axialmente, pero lateralmente se ensancha, tal como lo mostré acá, ¿no? Claro, acá el ensanchamiento lo hice de forma uniforme, ¿no? Pero en realidad el suelo es complejo, pues, ¿no? Noten ahí que el máximo ensanchamiento se produce en el eje central, ¿no? Más o menos a media distancia. En esta zona es donde se produce el máximo ensanchamiento. Entonces el ensanchamiento también no es uniforme. Y ahí ven el plano de falla, ¿no? Este plano de falla. ¿Ok? Entonces este ensayo me permite medir la resistencia no drenada del suelo y en función al cual se puede saber la consistencia del suelo. Por ejemplo, si la resistencia no drenada varía entre 0 y 25 kilopascales, ese suelo es muy blando. Si varía entre 25 y 50, es un suelo blando. Entre 50 y 100 es un suelo de densidad media. Si varía entre 100 y 200, es un suelo rígido. Si varía entre 200 y 400, es un suelo muy rígido, una arcilla muy rígida. Y si es mayor a 400, ya es una arcilla dura. ¿Ya? Aquí obviamente la resistencia es muy grande porque se encuentra muy denso el suelo. ¿Ok? Bien. Melvin dice, ambos métodos son precisos. Bien, a ver, ya para finalizar, el ensayo de corte directo tiene muchas limitaciones. ¿De acuerdo? La principal limitación del ensayo de corte directo es el tamaño de la muestra.
Por lo tanto, solamente se ensayan arenas, arcillas y finos. ¿Qué pasa si tienes grava? Ya no puedes hacer corte directo. Ahora, la principal desventaja del corte directo es que estás forzando a la muestra a fallar en un plano horizontal. Por lo tanto, ese no es el comportamiento del suelo. Entonces, pues habría que comparar. Claro, hay investigaciones que comparan los resultados de un corte directo y los resultados de un triaxial, y hay una ligera variación. ¿Ok? Ahora, en la normativa peruana ya se está dejando de usar los ensayos triaxiales, los ensayos de corte directo, porque tiene, como les mencionaba, tiene mucha desventaja, ¿no? ¿Ok? Ahora, y ustedes dirán, entonces, ¿por qué lo estudiamos? Bueno, lo estudiamos porque este principio podemos aplicarlo en tamaños, en cajas más grandes. Ahí sí se puede analizar mejor, porque cuanto más grande es la muestra, más preciso será el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que seguimos estudiando, pese a que ya no se recomienda utilizar en el desenvolvimiento de la ingeniería. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo utilizo el ensayo de compresión no confinada? Los ensayos de compresión no confinada son muy importantes, quizá más importantes que el corte directo, pero usted tiene que saber cuándo usar. ¿Ok? Y se utiliza cuando quieres medir la resistencia no drenada del suelo. Y obviamente si tu suelo es saturado y fino. Este ensayo no se puede realizar en arenas. No se puede realizar en gravas. Entonces ahí uno tiene que saber cuándo utilizar. Por eso acá lo subrayé, ¿no? Se utiliza en suelos cohesivos, limos y arcillas. Nada más en estos suelos. Y sobre todo cuando se encuentran saturados, para medir la resistencia no drenada del suelo. ¿Ok? Si tienes una arcilla y quieres medir la resistencia no drenada, ejecuta este ensayo. Es más, lo vas a hacer de forma rápida, ¿no? ¿De acuerdo? Y claro está, el ensayo más recomendado es el ensayo triaxial. Pero ese ensayo triaxial ya lo vamos a ver el día martes. ¿Está claro? No sé si les he compartido un libro de triaxial. A ver, me comentan. Les compartí un libro de triaxial. ¿Dónde lo compartió, ingeniero? Disculpe. Por el grupo no les compartí. Ya, entonces ahora les No, comparto. no, ingeniero. Ojo, revisar ese libro no es obligatorio, ya es parte complementario para aquellos que quieran profundizar un poquito en el ensayo triaxial. Claro, el ensayo triaxial lo vamos a ver a mayor detalle en la siguiente semana. Pero ahí les voy a compartir. Espera un momentito. Acá está. Les voy a compartir este libro, ¿ya? Este libro es uno, bueno, quizá es el único libro, ¿ya? Se llama Ensayo triaxial en suelos o ensayos triaxiales de suelos. Es estrictamente el fundamento de los ensayos triaxiales, ¿ya? Bueno, claro que el libro es complejo, no es sencillo entenderlo, ¿ya? Aquí describe los equipos y todo ello, ¿no? Fundamentos un poco más complejos a nivel de esfuerzos. Por ejemplo, acá hace una referencia al comportamiento anisotrópico del suelo, los efectos de carga, descarga, etc.
analiza, digamos, la resistencia por superposición de las partículas, etcétera. Hace una pequeña introducción, analiza un tanto ahí los esfuerzos, utilizando el círculo de Moore. Y acá cálculo y presentación de los resultados, ¿no? Cómo hay que calcular, cómo se calculan las deformaciones en un ensayo triaxial, todo el fundamento, ¿no? La muestra, cómo podemos calcular la deformación radial en una muestra. ¿Ok? Así que este libro es muy interesante, hace una introducción al análisis del estado plano de tensiones, círculo de Bohr, eso que ya hemos visto. También hace referencia, observen aquí, vemos la deformación axial y, bueno, acá no, el esfuerzo desviador y la deformación axial, ¿no? Se obtienen los resultados. Se puede analizar el módulo elástico a través de los resultados, la deformación, o mejor dicho, el coeficiente de Poisson. Es muy interesante este libro. También está la trayectoria de tensiones, diagrama PQ, que ya hemos definido. Ahí está el envoltorio de ruptura de Mohr-Coulomb. Por acá está la trayectoria de tensiones. Sí, ahí está, P y Q. Bueno, ahí, para aquellos que quieren profundizar un poquito, está toda la descripción del equipo. Es todo un libro, pues bueno, es exclusivamente el ensayo triaxial, porque el ensayo triaxial es uno de los ensayos, quizá es el ensayo más fidedigno, el ensayo de mayor confiabilidad. Bien, bueno, se me pasó el tiempo, ya no puedo tomar asistencia. Ahí les comparto, a ver, me comentan. Ya les compartí. Bien, jóvenes, ahí también les comparto estos apuntes para que lo complementen con los PPTs. Dice que no pasó lista, yo no le alcanzo tiempo. Sí, no pasé lista. A ver, Marco pregunta, ¿tomó lista? Eso significa que no estabas atento durante las 2 horas, ¿no? Te puedo poner falta, Marco. Porque el que está atento, pues no pregunta, ¿no? Porque sabe que no toma lista. Ajá, exactamente. Solito sabe, solito se vende, pues. Bueno, jóvenes, se me pasó el tiempo, así que ya no tomé lista hoy. Entonces, con eso estaría finalizando la clase.